El texto de nuestra meditación peregrina del día de hoy nos va a centrar en esa discusión que se presentó en tiempos de Jesús acerca de la verdadera pureza. Y de eso nos va a hablar este texto. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Iniciemos con la lectura del texto bíblico Marcos 7, 14, 23. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde fuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo este capítulo 7 y después de la lectura anterior, de la cual hicimos también una reflexión, esta primera parte hablaba de la discusión acerca de las tradiciones judías y rabínicas. Esta segunda parte se centra más y lo que busca es enfocarse en el sentido que tiene la verdadera pureza. Toda la discusión se centra en que los fariseos se fijaban que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, cosa que era una manera de quebrantar las leyes antiguas, las leyes de los ancianos. Sin duda, el texto, al explicar un poco más las tradiciones judías, quiere hacer que entendamos un poco más lo que significaba en ese momento desconocer esas tradiciones. No sobra explicar un poco en este sentido el rito de una purificación de manos y brazos. Esto no tiene nada que ver con un procedimiento higiénico de lavado exterior al llegar a casa y al ir a comer. Era más bien una expresión de que el contacto con las demás personas que no eran de su raza les hacía impuros, les hacía especie de pecadores. Esto acarreaba una impureza que les impedía acercarse a la oración. Para acercarse a la oración debían estar puros. Igual para comer, o si no, si comían con manos impuras, lo que comían quedaba impuro, entonces toda la persona quedaría impura. Una de las tradiciones, concretamente la que se toma hoy en cuenta, es esa del lavado de manos. El Talmud, que es un texto antiguo donde se presentaban este tipo de leyes y de normas, muestra una cantidad de normas que se debían tener en cuenta a la hora de purificarse. Entre ellas estaba este lavado de manos que debía hacerse en dos momentos, un primer lavado y un segundo lavado, ¿sí? Y cada lavado mínimo, creo que era un medio litro de agua o quizá más que se estaba gastando para poder hacer estos lavados.
no se podía, mientras se lavaba una mano, tocarse la otra mano, porque si se tocaba la otra mano, por ejemplo, como cuando uno se frota las manos una con otra, esto mismo hacía que la otra mano quedara impura. La mano tenía que lavarse hasta la muñeca para que fuera purificada, y el agua que llegaba a caer ya quedaba impura. Entonces, por ejemplo, si cuando me estaba lavando una mano y se salpicaba de agua la otra mano, prácticamente la otra mano con esas gotitas de agua quedaba impura. O sea, se había llegado a un extremo tal esa interpretación de la impureza de manos, ¿sí? Igual otra cosa, a veces cuando se subía mucho el lavado de manos más arriba de la muñeca, existía el problema de que al estar lavándose la mano en el segundo lavado que tenía que hacer, si se bajaba la mano, entonces lo que sucedía era que quizá alguna agua que hubiera en la parte de arriba se bajaba de nuevo y dejaba que la mano también, que el antebrazo, digamos, impurificaba la mano por esa agua que estaba en la parte de arriba que se había bajado, esa humedad, digamos así. Entonces eran unas situaciones bastante complicadas. Por eso la manera de solucionar el problema es que el lavado de manos se debió hacer con las manos levantadas. Esa fue la solución, para evitar que el agua impurificara las manos después para el segundo lavado. Bueno, en el texto se aclara que lo que hace Jesús es un llamado a la muchedumbre. Es decir, es un mensaje abierto que va más allá de los límites judíos. Cuando habla de a toda la gente, a la muchedumbre, es una manera de plantear este tema de la ley, que era judío, pero plantearlo a una sociedad que muchos de ellos no practicaban la ley judía. La pureza, más allá de la manera como los mismos judíos la interpretaban, es planteada aquí. Es algo que pienso que vale la pena recalcar en este texto, después de entender un poco más esta parábola. Es que cuando estaban en la casa, los discípulos le preguntan a Jesús sobre el sentido de las palabras que le había dicho. Se entiende que los discípulos eran judíos, conocedores de las tradiciones y quizá practicantes de las tradiciones, pero para ellos también era un poco difícil entender el sentido de esa verdadera pureza de la que acababa de hablar su maestro Jesús. Más allá del ámbito en el que habían aprendido a practicar esas normas, aunque en ese momento con el Señor se sentían un poco más libres, este texto que presenta también San Mateo en el capítulo 15, y nos presenta de una manera casi exacta, dándonos a entender que era una necesidad que tenía la primera comunidad cristiana de entender esas enseñanzas de Jesús, sobre todo en este caso concreto que tenía que ver con la pureza, ¿sí? Lo que tiene que ver con esas prácticas que llevaban a cabo los judíos. Se va a centrar mucho en la parte moral, ¿sí? La tradición judía se centraba más en lo jurídico. Lo que quiere Jesús enseñar está centrado más en la moral, en la vivencia de una ley. Eso era prácticamente la vivencia de la ley, lo que hacían los judíos, una ley externa, simplemente. Jesús se va a centrar en otro aspecto. La parte final del texto de hoy nos presenta una lista de fallas morales, que no es otra cosa que una manera como se presentaba la doctrina de Cristo. Ahí las presenta claramente ese listado de que recordamos nosotros en el texto. La invitación que nos hace el Señor para meditar en esta jornada, primero que todo, es a descubrir esas maldades que salen del corazón del hombre. Las menciona ahí: los robos, homicidios, adulterios, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Y lo que nos dice es que vienen del corazón. Y como lo recuerda San Pablo también en la carta a los Gálatas, son las llamadas obras de la carne. Las cosas no son impuras o puras, no son sagradas o profanas en sí. Es el corazón del hombre y su decisión de hacer el bien o el mal el que las hace puras e impuras. Era una manera de hablar muy distinta, que incluso para los mismos discípulos de Jesús era complicado entender. Por eso tienen que preguntarle en secreto a su maestro acerca del significado de aquellas palabras. Es una manera de querer ellos como discípulos entender un poco más profundo de qué estaba hablando su maestro. Aunque para nosotros ser fariseo puede sonar a ser hipócrita, de hecho uno usa mucho esa palabra en ese sentido,
Eso sería una manera muy recortada de definir un fariseo. Eran personas muy virtuosas, personas piadosas, conocedoras de la ley, entregadas a su cumplimiento. Pero habían caído en el error de llevar a la práctica muchos rituales que eran simplemente externos, rituales que estaban desconectados del corazón. Ser practicantes de una fe, tratar de obrar a la perfección, seguir los principios religiosos, los mandamientos, es la manera como podemos identificar a un creyente. Sin embargo, existe el peligro de simplemente estar haciendo algún tipo de ritual vacío de sentido o de un cumplimiento de normas que están desconectadas de la caridad, que no tienen en cuenta la misericordia y la compasión de las que Cristo predicó. Dediquemos un rato de nuestra propia contemplación a descubrir cuáles son las prácticas de la fe en las que creo, las que fundamento mis creencias, mi tiempo de oración, mi visita al templo, mis obras de caridad. Pues es necesario evaluar frente al mismo Señor, a las palabras que nos dirige el día de hoy a través de este evangelio, si estamos viviendo en verdad una fe que sale del corazón, o si lo que estamos haciendo es el cumplimiento vano de leyes externas que no tienen nada que ver con la compasión y la misericordia que Cristo predicó. El Señor no deja de sorprendernos y como a los apóstoles no deja de enseñarnos en privado con alguna reprensión. Gracias, Señor, porque tu mensaje, aunque se veía tan claro y evidente, era difícil de asimilar para unos apóstoles que estaban aprendiendo de su Maestro. Permítenos hoy, en nuestro camino de discípulos, ser enseñados por ti, incluso ser reprendidos por ti, pero sobre todo que descubramos que la mejor manera de vivir nuestra fe es cuando sale de un corazón lleno de bondad que irradia misericordia y compasión. Bueno, apreciado pueblo de fe, en este texto de hoy está esa invitación clara a actuar y revisar nuestras costumbres y tradiciones religiosas, los actos externos que muestran a otro nuestra fe, pero sobre todo que al revisar esto descubramos que están provistos ellos del verdadero corazón cristiano, aquel corazón del que enseñó Cristo a sus apóstoles. Es una tarea que tenemos para esta jornada de hoy. El Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.